Y la respuesta es responder desde la fe. La respuesta es responder sabiendo que el matrimonio está dañado, el sacramento del matrimonio está dañado, incluso mucho antes de que esta ideología se plantee abiertamente y con todo el descaro como lo vemos actualmente. Y entonces podríamos decir que esta ideología no hubiese avanzado si es que el matrimonio no hubiese sido destruido casi totalmente, más que un terremoto de grado 10 o 12 de la escala de Richter a nivel mundial. Y entonces necesitamos matrimonios santos, familias que sean iglesia doméstica, porque nosotros no podemos enfrentar a este Goliat solo con nuestras propias fuerzas. Esto es parte de una lucha histórica y el enemigo no son solamente estas corporaciones, poderes temporales que van edificando la bestia del mar y la bestia de la tierra, sino el enemigo es el mismo enemigo de Dios. Y por eso es que necesitamos volver a Jesucristo. Y en este tiempo de Cuaresma diríamos, ¿cómo contrarrestar con conversión? ¿Cómo contrarrestar? Recordando que la vocación a la que estamos llamados es vocación a la santidad. ¿Cómo contrarrestar? Recordando que la fe, la esperanza y la caridad, que son dones que hemos recibido de Dios, dones preciosos, tienen que crecer. Y que para que estos dones crezcan, el Señor nos ha dejado todos los medios y nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Y entre otras cosas, esta charla que desarrollamos en plena primera semana del tiempo de Cuaresma, la Cuaresma nos sirve para justamente crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y para eso es que se nos proponen los ejercicios de la oración, el ayuno y la limosna. Entonces, si las familias no se convierten, si los esposos y los matrimonios no se convierten y los esposos no asumen su responsabilidad en la educación de los hijos y delegan esto únicamente en el sistema educativo formal y en el sistema educativo informal, entonces los esposos, los matrimonios, los padres tendrán que dar cuenta. Y todos nosotros también tendremos que dar cuenta, porque hemos dejado a los niños y a los jóvenes en manos de los lobos. Y la manera de enfrentar a los lobos es con el pastor supremo y reconociendo que cada uno de nosotros también tenemos una función, una participación en la misión de pastorear a los más pequeños que el Señor ha puesto en nuestro camino, pero que también necesitamos ser pastoreados. Y para eso necesitamos crecer en la fe. Por supuesto que uno podría decir, pero esta ideología no es algo que lo que ellos quieren hacernos creer. No es algo de naturaleza religiosa. Esto es algo que atenta únicamente contra la ley natural. Pero atentar contra la ley natural y atentar contra la persona humana es atentar contra la ley divina. Es atentar contra el designio de Dios. Y porque vivimos en una etapa de posverdad, de irracionalismo, es que es muy difícil únicamente con argumentos de razón persuadir a los líderes de opinión y a los gobernantes de que tienen que obedecer a Dios antes que a los hombres y a los poderes temporales que actúan en el nombre del anticristo. Y por eso es que nosotros tenemos que comprender que necesitamos crecer en la fe y en la esperanza.
Esta ideología, estas ideologías y la revolución sexual en genérico promueven y quieren normalizar los pecados de lujuria, los pecados contra el sexto, noveno mandamiento, los pecados contra el quinto mandamiento, los pecados contra el cuarto mandamiento y en general toda la ley. Y por esa razón es que nosotros tenemos que tener muy presente que estos pecados capitales, la lujuria, la soberbia y los 5 restantes, dañan las virtudes teologales y las virtudes humanas e impiden relaciones al interior de la familia que sean relaciones de amor, y convierte a los matrimonios y a las familias en meros consorcios comerciales para el intercambio de bienes y servicios pasajeros según convenga. Y por esa razón, porque ese es el plan satánico, estos promotores de estas ideologías saben que necesitan, entre comillas, facilitar el divorcio porque organizan el problema y quieren romper y dejar a los niños y a los jóvenes sin la tutela, sin el testimonio de amor paterno y materno, de amor casto y puro de padres y madres, que todo niño necesita para crecer sanamente. Pero la buena noticia es que así nuestras madres nos abandonan, el Señor no nos va a abandonar. Y por esa razón es que nosotros necesitamos reconocer en primer lugar que incluso me refiero a las familias y a los matrimonios fundados en el sacramento, a los matrimonios incluso que viven, entre comillas, como laicos comprometidos, porque lo cierto es que es muy difícil al presente encontrar matrimonios que vivan plenamente la sacralidad del sacramento, que han recibido como don de Dios. Y eso también ocurre, por supuesto, en el sacramento del orden sacerdotal. Y esos son ataques satánicos. Y los daños se han ido produciendo sucesivamente a lo largo de los siglos, porque cuando mencionábamos, hacíamos referencia a que esto tiene antecedentes remotos. El Papa Benedicto lo refiere al mismo monumento del Génesis y al ataque de la serpiente antigua, Satanás, Adán y Eva, el pecado original y las consecuencias sucesivas hasta la plenitud de los tiempos y la victoria de Jesucristo. Pero luego, esto, por supuesto, porque la serpiente no duerme, llevó a daños muy graves a partir de la llamada Reforma Luterana, que le quitó la sacralidad al matrimonio y lo redujo a un mero acuerdo comercial pasajero, meramente humano, no sacramento. Y cuando eso se hizo, se dañó la misma noción de pecado y la noción de la relación de Dios con las criaturas humanas, que es una relación esponsal. Jesucristo es el esposo, la iglesia, la humanidad entera es la esposa, y todo pecado es un adulterio contra Dios, porque todo pecado es dar, incluidos los pecados veniales, mirar, coquetear con Satanás y alejarnos de Dios. Mucho más, por supuesto, los pecados mortales. Y entonces cuando se desconoce el sacramento de la confesión, cuando se desconoce el sacramento de la Eucaristía y se dice que es un mero símbolo, gran parte de los bautizados, de las iglesias separadas, han influido a lo largo de los siglos en las familias católicas también. Y muchas familias católicas en la práctica viven como luteranos, como discípulos de Lutero. Y por esa razón
Para muchos matrimonios y familias católicas, el sacramento de la Eucaristía no es lo esencial en su vida. La confesión sacramental no es lo esencial en su vida. La comunión sacramental no es lo esencial en su vida. Y más importante es el bienestar temporal, pasajero, el bienestar económico y la búsqueda, entre comillas, de las llamadas sociedades de bienestar promovidas por las culturas protestantes. Y entonces los padres, engañados por esos modelos, creen muchas veces todavía que lo más importante era trabajar y tener dinero, y que sus hijos tengan estudios universitarios, consigan un buen trabajo, tengan buena salud, ganen dinero y ahí se salvarían. Si viven en pecado, si no van a misa, si no reciben la Eucaristía, si no se confiesan, eso no es problema. Y eso que ha venido realizándose durante siglos ha ido dañando a las familias como iglesia doméstica, y con la emergencia de la radio, de la televisión, de los medios de comunicación que se multiplicaron a partir de la década de los 60 en adelante, el sistema educativo informal introdujo todos estos valores anticristianos. Y progresivamente el sistema educativo formal se concentró no en la formación humana, sino en una mera instrucción para ofrecer al mercado trabajadores que sean útiles para los negocios de las corporaciones transnacionales y de las necesidades inmediatas, muchas veces postergando la fe, postergando a Dios, pecando contra el primer mandamiento. Y por supuesto esas cosas no pueden ocurrir sin consecuencia. Y entonces, si nosotros no tenemos una idea clara de lo que ha pasado, podemos quedarnos únicamente con los síntomas y creer que es suficiente bajar la fiebre, quitar el dolor, y no nos damos cuenta que es un cáncer que está avanzando y que quiere matar no solo el cuerpo, sino llevarnos a la condenación. Y eso es lo que busca la ideología de género. Y los padres, por eso los esposos y los padres tienen que comprender su misión. Y también los consagrados, los clérigos, los religiosos, tenemos que comprender nuestra misión. Y nuestra misión es la misma de Jesucristo. Es decir, darnos cuenta que necesitamos ser salvados. Y como decía el Papa San Juan Pablo II en el estadio de Santiago, en ese encuentro con los jóvenes, que el amor siempre vence.